Muy buenas mis queridos y queridas deportistas, yo soy Noelia Sierra y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Pura Vida 360. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre psicología deportiva con Sabina. Quédate que yo creo que te va a interesar. Pero antes de empezar y conocerla, dentro entradilla. Bienvenidos y bienvenidas a Pura Vida 360, el espacio donde hablamos de deporte y de cómo disfrutar más y mejor cada día de un estilo de vida activo y saludable. Yo soy Noelia Sierra, apasionada del movimiento y de todo tipo de deportes, y en este espacio quiero compartir contigo mis experiencias como mujer deportista, para que juntos y juntas aprendamos a vivir con más salud y energía. ¡Empezamos! Pues muy bien, querida, empezamos. Vamos. Si quieres presentarte un poquito, por favor, pues para que la audiencia del podcast Pura Vida 360 te pueda conocer un poco más antes de entrar ya en materia y en cositas ahí que nos interesan y explícanos pues cómo llegas a esta profesión tan guay, cómo te especializas también en lo que es psicología deportiva. Me gustaría que empezásemos por ahí. Vale. Bueno, soy Sabina Rodríguez, soy licenciada en psicología del 2011 y profesora en psicología también. Luego me especialicé, en realidad cuando salís de la universidad siempre es como, en Argentina por lo menos, y en ese momento era como, bueno, psicoanálisis, entonces hice casi 3 años de formación en psicoanálisis y cuando estaba terminando yo ya había empezado a correr. Uh-huh. Y ahí fue como que dije, no es por acá, me voy a ir hacia el lado de la psicología del deporte, en la búsqueda en principio de herramientas para mí. Uh-huh. A partir de ahí es que encontré un mundo totalmente nuevo, distinto, que me apasionó. Y bueno, y luego de muchos años quise como terminar mi formación, que era como la culmina, digamos, yo había hecho diversos máster, tengo la maestría en psicología del deporte, después tengo la maestría en psicología forense, porque esta era mi otra pasión, por decirlo, vale. Hace muchos años como psicóloga en criminología en Argentina, en un penal. Y wow. Sí, o sea, fueron dos cosas realmente que se complementaron muy bien, porque a partir del 2015, cuando yo ya llevaba unos años en el servicio penitenciario y me empecé a dedicar a la psicología del deporte, en ese punto estuvo bueno porque es como que yo tenía una parte muy difícil, ¿no? En la que me encontraba con mucha vulnerabilidad, en la que me encontraba con mucho sufrimiento, y por otro lado, una parte de mucho disfrute y de mucho reencuentro con el disfrute, ¿no? Porque muchas consultas tienen que ver con perdí la motivación, no me encuentro como antes en mi deporte. Entonces, la verdad que es muy guay las dos cosas juntas, además de la clínica. Y bueno, y a partir de ahí es como que cuando yo me iba formando y me faltaba el doctorado. Vale. Entonces me propuse elegir un doctorado, una gran investigación, porque no había nada que no sea psicoanálisis, hasta que encontré una posibilidad distinta, y eso me llevó en cortas palabras a hacerla en la tesis en cotutela, entre Argentina y España. Vale. Ese camino es el que me llevó a decirle a mi marido, ¿y si nos vamos? Porque bueno, tenía que venir a cursar aquí y demás. Vale. Y él me dijo, ¿dónde firmo? Y bueno, de un ¡qué año, bueno! Sí. De un año a otro estábamos aquí. Wow. Ya llevamos, este es el 4º año. Y bueno, y eso, lamentablemente, pero también, bueno, tiene que ver con mi formación y con mis objetivos, ¿no? Profesionales, quedó en algún punto medio pospuesto en el tiempo, a raíz de que, bueno, tuve que hacer la convalidación del grado en psicología acá, que fueron 2 años de carrera, más la habilitación sanitaria que la estoy terminando. Y bueno, y en todo esto sí hice unos meses de estancia en Portugal por la tesis y demás, pero es real que en la medida en que me fueron pasando cosas, incluso también tuve que frenarlo con el tema de que, bueno, este año me lesioné el ligamento cruzado anterior, y bueno, me tuvieron que operar y demás. Entonces, bueno, todo eso todavía no lo terminé el doctorado, pero sí por lo menos puedo decir que hoy ya tengo mi título español en psicología y en breve la habilitación sanitaria, y que bueno, a ver, yo trabajo del 2015 como psicóloga y sigo trabajando como psicóloga en Argentina, y con muchísimos atletas.
y empecé a trabajar con atletas también ad honorem aquí en España, y la verdad que es muy bonito. Se nota, se nota que, porque claro, yo te estoy viendo, ¿no? Y estoy ahí atenta y me transmites como esa pasión de cuando alguien realmente está haciendo cosas que le molan y le gustan y le mueven. Y a mí eso, pues conocer a gente así, ¿qué quieres que te diga? Se Sí, la verdad engancha que y me sí, encanta. eso es hermoso. O sea, realmente, por suerte, tengo la posibilidad de ejercer sobre algo que me apasiona. Que claro que es cansador, como para todos, ¿no? O Hombre, sea, un claro. trabajo de muchas horas y demás, pero que es apasionante. Y sobre todo cuando tenés la posibilidad de ir a diferentes lugares en donde tus atletas compiten. El año pasado, 2025, tuve la posibilidad de ir hasta el Mundial de Trail, de Ultra Trail. Bueno, en realidad de Sí. Trail, de todas las distancias, acá en Frank. Ajá. Además de estar en la cumbre de lo que es el trail, tuve la posibilidad de acompañar en presencia a una atleta argentina. Primera argentina, quedó 35 sudamericana, primera sudamericana, 35 en la general de todas las atletas, y la verdad que una genia y piel de gallina. O sea, se me pone porque de volver a pensar ese momento en el que estuve con ella en la montaña y coacheándola ahí en acto, la verdad que fue una experiencia muy gratificante. Esas, viste, que volvés y decís, es esto. Es ahí, ese es el camino. Y tal Además me cual. gusta porque me gusta conocer a profesionales que, aparte de tener un gran conocimiento, también puedan explorar ellos y ellas en sus propias carnes lo que están acompañando a otras personas, ¿no? En este caso tú también corres y demás, y quizás ahí pues también puedes acompañar desde otra mirada, desde otra perspectiva a todas esas personas bueno, que también pues, les gustan el deporte y puede ser como una conexión también muy chula de decir, ostras, me inspira confianza Sabina porque realmente aparte de ser una gran profesional y que tiene mucho conocimiento, también ella habrá pasado por cosas que puede dar un plus a mi acompañamiento, ¿no? Y eso está muy guay. Pues si te parece, vamos a entrar de pleno a las preguntas que yo tengo preparadas para ti, para hoy. Por Y supuesto. genial. Y yo lo he dividido como en 3 bloques, ¿vale? Porque me parece muy interesante que podamos desgranar en diferentes ámbitos lo mismo que es construir un estilo de vida activo y saludable, pero desde diferentes perspectivas, como sería, por ejemplo, gente que se mueve muy poquito, luego ya gente amateur que ya como que ha consolidado esa constancia o esa disciplina o ese gusanillo de moverse y le gusta, o quizás tiene ciertas necesidades de salud que sí o sí tiene que hacerlo, y luego ya el apartado de alto rendimiento, que tú también ahí te manejas súper bien. Así que empezamos por el primer bloque y la pregunta es la siguiente. ¿Qué emociones suelen estar detrás de la falta de movimiento? Porque a veces como que le llamamos directamente sedentarismo, ¿no? Y quizás nos olvidamos que más que un acto de dejadez o de pereza o lo que sea, hay ahí todo un mundo detrás que quizás está boicoteando las ganas de construirse pues, una vida más activa. ¿Qué puedes contarnos sobre ello? A ver, todo lo que tiene que ver con esta falta de movimiento, por lo general, si pensamos en las emociones que aparecen, se van a superponer diversas emociones que tengan que ver, por lo general, con estados de ánimos bastante bajos. O sea, hasta incluso si no hay ningún movimiento, empieza como a sentirse esta sensación de no tengo propósito, no tengo hacia dónde, y pueden empezar incluso a aparecer síntomas depresivos. Más allá de que todos a esta altura ya sabemos de qué se trata la actividad física y la importancia, ¿no? De hacer cierta actividad física, no alto rendimiento, sino de moverse justamente. Ahí podemos diferenciar lo que es deporte como más reglado, con normas, con exigencias y tal, de lo que es actividad física. La psicología del deporte, digamos, tiene como estas dos grandes ramas, ¿no? O sea, lo que es la psicología del deporte más aplicada
al rendimiento, y después la parte de la psicología del deporte más aplicada, si querés, a la promoción de la salud mental y de la prevención de dificultades, de trastornos, Sí. de enfermedades. Y ahí es donde iríamos hacia la actividad física y hacia el promover la actividad física como búsqueda de bienestar psicológico, ¿no? Un bienestar que no solo contemple la parte de un beneficio a corto plazo, una gratificación inmediata, que por ahí la tenemos cuando nos tomamos un helado, se me ocurre, ¿no? Sino también unos beneficios que sean más a largo plazo. Esto va a tener que ver con modificaciones en mi cuerpo. Si me agito cuando camino, ya no me agito más. Empiezo a ver, mira, puedo caminar más, puedo subir una escalera sin tener que frenar cada 2, 3 escalones. Me siento más ágil, me siento más activa, me siento mejor conmigo misma, empiezo a notar cambios en mi cuerpo. Entonces, los beneficios para empezar a moverse son muchísimos. Y a su vez, pensaba mientras que me hablabas en traerte, ¿no? Como algo, como un marco teórico, el modelo transteórico de cambio conductual, que tiene que ver con diferentes fases, y está muy bueno porque podemos pensar a partir de él la motivación al cambio. Y entonces en estos 3 grandes bloques que tú habías hecho al inicio, yo pensaba, digo, bueno, a ver, la gente que todavía no se mueve, quizás está en las primeras etapas del cambio. Y ahí tienen que ver con esta fase, en principio, de precontemplación, donde todavía no está planeada la necesidad o el interés por este cambio, por empezar a moverme, en este caso. Claro. Sin embargo, veo, ¿no?, que por ahí mi contexto se mueve, eso me interesa, no es algo que me parece dentro de todo que quizá podría llegar a ser atractivo, pero como ahí, ¿no? Podemos pasar a una fase más de contemplación en la que la persona empieza a pensar en el cambio, y en esta fase ya empieza como a ver cuáles son, ¿no?, las cuestiones más del orden de los beneficios que tiene ese posible cambio, y a su vez cuáles son los riesgos que llevaría o qué cosas perdería, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo todas las mañanas a ir a caminar al parque, y bueno, la hora de serie que miraba no la tengo más, por ejemplo. En algún punto, ahí nosotros, los psicólogos del deporte, todos los profesionales de la salud y de la educación física, es interesante que podamos acompañar a esta persona a que pueda ver cuáles son esos beneficios, y que en la balanza, ¿no?, le ayudemos a ver que los beneficios son mucho más altos que los costes que tiene ese cambio de hábito, ¿no?, en su vida. En la medida en que esta persona empieza a ver esos cambios, a contemplar justamente esa posibilidad, empieza a ver una intención de cambio, y desde ahí se empieza a preparar, ¿no?, a este cambio. Y empieza luego justamente la acción que tiene que ver con llevar a cabo esta actividad, darme cuenta cada vez más que me siento mejor con eso, ¿no? Y desde ahí el mantenimiento. Por lo general, las consultas que tengo tienen que ver más desde el mantenimiento y desde las dificultades que se presentan. La persona, por lo general, cuando quiere cambiar todo. Te lo digo por las consultas que tengo, que tienen que ver con, mira, empecé a correr y ahora ya tengo turno, ahora te veo a vos, después tengo turno con la nutricionista, después y es como decirle, vamos de a uno, porque no podemos abrir un montón de focos, abrir un montón de frentes, porque va a haber mucho estrés, porque vas a sentir que no cumplís con uno y no cumplís con ninguno, y te desordenás. Hay mucha cuestión de, cuando les digo, ¿y cómo estás alimentándote? Estoy ordenada, me dicen, ¿no? O sea, como que tiene que ver con como estoy ordenada, puedo ordenar también mi comida. Si no estoy ordenada, se me desordena todo. Tiene mucho sentido, la verdad. Sí, claro. Y es interesante también verlo, porque desde ese lugar también decimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Evidentemente instaurando o ayudando a instaurar orden, y ayudando a entender que si me equivoco en algo, o si, como le decía ayer a una paciente, digo, si me salgo un poquito del sendero, ¿no? Jugar con un sendero que no sea muy estrecho, que sea un sendero un poquito más amplio, en el que tenga margen de maniobra, en el que tenga flexibilidad. Porque si me salgo y como, no sé, una porción de más, no pasa nada, puedo volver, ¿no?, y seguir
en el mismo sendero sin tener que irme y encontrarme con el monstruo feroz en el medio de la selva, digo, o sea, ¿no? Es interesante. La verdad es que me he sacado la libreta porque me gusta como ir, me ayuda mucho a procesar todo lo que comentáis porque es muy interesante. Y quería hacerme como ese mini resumen de todo lo que has explicado, porque has dicho cosas muy interesantes que pueden parecer como muy obvias y muy simples, pero que ahí también está la belleza y la gracia de todo esto para generar ese cambio, ¿no? Porque muchas veces con mi entorno, el cual yo voy construyendo y también voy eligiendo para que me acompañe en este camino de construirme para mí misma ese estilo de vida activo y saludable que quiero, pues surgen ciertas dudas, comentamos cosas, ¿no? Y de lo que tú has comentado, algunas veces hemos podido hablar, como es la flexibilidad, el orden, el ver los beneficios más que lo que estás dejando por el camino, porque evidentemente, corrígeme si me equivoco, por favor, pero en todo esto también hay como temas de identidad, es decir, cómo yo elijo querer ser y compartirme con los demás o conmigo mismo, conmigo misma. Es un cambio que parece como muy fácil desde la vista de las otras personas que o ya lo hemos hecho o todavía no lo hemos hecho, y que gracias también a una profesional como tú, pues puedes dar esa claridad y esa paz de decir, hey, no hace falta empezar, claro, gestionándolo todo. A mí me ha pasado y ya te digo que no me ha salido muy bien. Y entonces me he dado cuenta de que también es bonito y motiva mucho ir viendo esos pequeños pasitos que te van saliendo bien porque les puedes dedicar mucha energía. Porque al final si abarcas tanto, pues la energía hay fugas, ¿no? Así el que poco abarca, mucho aprieta, una cosa correcto, así. Sí, algo así. Abarca, poco aprieta, ahí está, al revés será. El que mucho abarca, poco aprieta, porque justamente tenés tu atención en tantos focos a la vez que no podés atender a ninguno. Claro. Y eso me parece muy interesante, todo lo que has propuesto y todo lo que has comentado por el tema del sedentarismo o la falta de movimiento, que muchas veces puede ser provocado no por falta de interés o por falta de ganas, sino por lo que hemos comentado ahora, ¿no? Ese desorden, el no saber por dónde empezar y quizás sí, pero querer abarcar tanto y frustrarte y ver que no sales, que al final lo vas dejando y vuelves otra vez a esa comodidad de ya lo conocido, ¿no? Y cuando me gustaría entonces poder seguir explorando como quizás el siguiente paso, que es cuando ya la persona sí que ha dado todos esos pasos y poquito a poco ya se va desenvolviendo, ahí vemos otros miedos, otras dudas, otras circunstancias. Y me gustaría preguntarte por qué crees que tanta gente que ya ha empezado en este camino, tan motivada y tal, puede abandonar tan rápido y cómo puede las redes sociales también involucrarse en que gente que ya ha empezado ese cambio se eche para atrás. Bien, ahí tomas como muchos aspectos que me parece que son interesantes, sí. Pero podríamos estar un capítulo entero hablando de esto. Muchas cosas. Pero bueno, a ver, en principio entender que sí están en otro escalón, que ya empezaron a moverse, y ahí aparece otro camino. Esto que al inicio les generó tanto disfrute, tanto placer, empieza a convertirse en exigencia. Empiezan a aparecer las presiones, empieza a aparecer como otro capítulo, ¿no? En la vida de la persona, donde todo es exigencia, donde el salir a entrenar empieza a ser una obligación y no algo que yo elijo. Empiezan a aparecer los tengo que o debo hacer en vez de un elijo, quiero esto. Ese camino se pierden y en ese camino aparece la frustración, porque o hay sobreentreno o me anoto a un montón de competencias y entonces no tengo tiempo de descanso, porque es lo único que me trae como el disfrute, ¿no? La competencia. Acá estamos hablando de la motivación, ya estamos metidos dentro de la motivación, en lo que decíamos recién, quizá todavía estábamos en la motivación hacia el cambio, ¿no? Como construyéndola. Aquí ya hay.
pero el tema es que la motivación no es una sola. Nosotros vamos de un continuo desde amotivación, donde no hay motivación, hasta una motivación bien, bien interna, bien intrínseca. En este camino nos encontramos con diferentes modalidades de motivación. Está la motivación más extrínseca, más externa, pero a su vez, dentro de la motivación extrínseca y dentro de la motivación interna hay como grados, si quieres, de acercamiento, ¿no? De acercamiento más hacia lo exterior o más hacia lo interior. Ah, vale. Entonces podemos pasar, por ejemplo, de una motivación bien extrínseca a nivel de para conseguir, simplemente corro para correr carreras, para competir, por ejemplo, en el caso del corredor, solo para competir, solo para el reconocimiento del otro, solo, tú decías, bueno, quizá esto se convierte en una identidad, en cómo me quiero mostrar al otro, bueno, empieza a aparecer esto de solo corro para hacer amigos, porque si no podría. Entonces empiezan a aparecer diferentes motivos. La motivación es definida como el motor que nos lleva a actuar, ¿no? Como el motivo por el cual yo realizo mi actividad. Y ahí es donde la guía tendría que ser, no está mal tener una motivación extrínseca, tener una motivación más externa, pero sí sería interesante ver en qué lugar se perdió esto que te brindaba, este disfrute que te brindaba la actividad en sí misma, ¿no? Que a veces es un ir hacia el reencuentro de quiero mejorar, pero no me importa si mejoro para compararme con el otro, para ser mejor que el otro, ser mejor que mí misma, ¿no? El de ayer. Entonces, eso es muy interesante porque ahí aparece, digamos, como toda otra vertiente en la que podemos intervenir. Volvemos, no solo el psicólogo del deporte, también cualquier profesional de la salud mental o de el deporte también, ¿no? O sea, de la educación física. Pensemos en el entrenador. El entrenador no se va de rositas aquí, el entrenador tiene un papel muy importante en dónde ponemos el foco de la motivación, dónde ponemos la confianza, ¿no? O sea, son cosas que son muy importantes. Y ahí se me ocurrió recién en relación a las redes sociales, esta cuestión, por ejemplo, del Strava. Sí. Y cómo el Strava puede ser un factor de gran presión a nivel de me comparo con los otros, con querer ganar a los otros o ser mejor que los otros, pero también te brinda la posibilidad de compararte contigo mismo. ¿No? Y con tus esfuerzos anteriores y con tu PR y y eso está buenísimo. Y de ahí también es de donde tenemos que dirigir. ¿A dónde pongo el foco? Total. Súper interesante, ¿eh? Sí. Sí, porque, claro, muchas veces supongo que no nos damos cuenta y el foco que bien comentas tú ahora, quizás creemos que lo estamos teniendo para con nosotros y nosotras y tal vez no es tan así, ¿no? Y hay ciertas motivaciones, como comentas, ¿cómo es? Bueno, de afuera. Externa, sí. Gracias. Que tal vez nos están ahí influyendo sin darnos cuenta, ¿no? Y sí que es verdad que Strava, en ese sentido, para la gente que corremos, o me parece que también es deportes en general, ¿no? Sí, claro. Claro, depende de cómo se use, pues puede ser un gran motivador para ti mismo y para ti misma, porque puedes ir viendo día a día esos análisis y esas cosas que te dan para ver pues cómo va rindiendo. No sé, el otro día a mí me moría de la risa porque ni me lo esperaba y me ponía de mi pueblo que era la Queen, bueno, ahora no sé exactamente qué decía, pero de subir a una montañita que tenemos por aquí de mi pueblo, ¿vale? Y era la mujer que más veces la había subido. Claro, yo ahí tenía dos variantes. Lo que hice, que fue como, pues mira, qué divertido, qué guay, ni me lo hubiera pensado, pues bueno, pues guay, ¿no? Y ya está, y otra cosa mariposa. O, ostras, pues ojalá que no me lo quiten, voy a subir más para... Es decir, ahí hay un embolado que madre mía. Aquí ya nos metemos específicamente más con lo que es gestión de pensamientos y demás, pero buenísimo. Quiero mostrarte que tú tienes la potestad de elegir a qué pensamiento le das trascendencia. Quiero decir, puede aparecer en ti
el angelito y el diablito, en el sentido de, ahora tengo que correr más fuerte porque, o tengo que hacerlo más veces porque, o puede aparecer la otra cuestión de, a ver, tú concéntrate, tú a tu bola sería, ¿no? O sea, concéntrate en lo que tienes que hacer, síguelo haciendo, si lo disfrutas bien y ve por ello. Y ahí está bueno esto, bueno, a ver, cuando me empiezo a comparar, me doy cuenta que me estoy comparando, fíjate cómo la atención vuelve a ser fundamental, ¿no? ¿A qué atiendo? Me doy cuenta que me estoy comparando y entonces vuelvo hacia mí, porque eso me genera presión. Y la presión en algún punto, en ese punto no está buena. Claro. Y eso me lleva a una pregunta, Sabina, que es para que podamos entenderlo, ¿no? ¿Cuál sería o de qué manera podemos detectar más rápido, ¿no? Todo lo que estamos hablando sobre esa fina línea de disciplina y constancia saludable, donde tienes esa flexibilidad, ese orden que también te gusta y te da paz, a realmente una autoexigencia que sostenida en el tiempo quizás no te lleve por buen camino? ¿Qué podemos hacer para poder hacer ese clic y decir, epa, que me estoy ahora yo sobreexigiendo demasiado, esto me está causando presión y no lo estoy haciendo desde el disfrute y el autocuidado, sino para ciertas recompensas, cierto tal, que ojo, que también está maravilloso, pero a mí realmente así no me está sentando bien. ¿Cómo podemos detectarlo o qué herramientas podemos utilizar? Primero darnos cuenta justamente de que eso no me está haciendo bien, porque si estamos en el alto rendimiento o en el rendimiento, ¿no? Porque muchos amateurs hoy en día, aficionados, buscamos nuestro mejor rendimiento y eso no es que está mal, está buenísimo. Total, sí. Pero darnos cuenta que la presión me está haciendo mal, darnos cuenta que un entrenamiento ya me genera estrés, darnos cuenta que miro la planilla de la semana y ya me pongo nerviosa. Algo me está pasando, evidentemente, con eso. Y hablarlo con el entrenador o la entrenadora. Es clave, el entrenador es parte del proceso. Entonces, cada vez más, yo incluso trabajo con entrenadores en conjunto, justamente en la búsqueda de esto, de por momentos bajar, ¿no? A ver, hay entrenadores que son súper exigentes, que está bueno, pero que el atleta también es súper exigente, entonces en ese punto necesitamos buscar, tú hablaste hoy de flexibilidad, esa flexibilidad también. Entonces quizá agregar un entreno que simplemente sea ir a rodar y encontrarse. Entonces yo me exijo en un entrenamiento, me exijo en otro, pero tengo un entrenamiento en el que me voy y me encuentro. Para darme cuenta que algo está pasando y que no me estoy sintiendo bien, lo importante es la presencia. Es estar presente en el momento presente. Justamente, muy mindfulness. Tiene que ver con esto de, me está haciendo mal. Bueno, ¿qué me está haciendo mal? De golpe estoy unos días muy bajón, o muy enojado, muy irritable, o muy triste. ¿Qué me está pasando? Me doy cuenta que los entrenamientos no me brindan disfrute. ¿Qué me está pasando? Pero para todo eso tengo que estar conmigo mismo. Si yo simplemente doy play y me voy a correr y vuelvo como si fuera un trámite, ¿no? Que tengo pacientes que me hablaban de eso, me dice, yo iba, salía, ni lo pensaba, me dice, por eso no fallaba la motivación, ni lo pensaba, me ponía las zapatillas, salía, volvía y no sabía ni por dónde había estado. No sabía ni si había subido un cerro, no sabía dónde había estado. Sé que había cumplido, o sea, sé que miré el ritmo y que había cumplido el entrenamiento. ¿Y eso de qué nos vale? Ya. Ni siquiera al atleta de elite le vale eso, Te digo que también trabajo con alto rendimiento y no les vale ni eso, porque en algún punto se desconectan. El problema de la desconexión, llamada técnicamente disociación en lo que es psicología, el problema de la desconexión tiene que ver con que en principio yo me disocio de las cosas que me hacen mal o que me generan estrés. Y por lo general tienen que ver con me disocio de mis emociones, de lo que siento. Pero el problema es que al disociarme de lo que me hace mal, no es que mi cerebro puede diferenciar y decir, bueno, ahora de esto me disocio y de esto no. No, disocia de todo. Entonces, subir un cerro, hacer cumbre, darme cuenta que hice cumbre, mirarme alrededor, sentirme feliz porque lo hice, eso me hacía bien. Pero en la medida en que todo entra en la misma bolsa,
es todo un ciclo que no termina, que no termina, que no termina, que no termina, y yo no me conecto con nada. Lo que pasa que yo ahí, por cosas que yo veo a mi alrededor, incluso a mí misma me ha podido pasar, ¿cómo sales de ese bucle? Porque, como te comento, he visto gente a mi alrededor que he visto esa disciplina tan brutal que a mí me puede incluso llamar la atención y admirar, pero a veces he visto que no ha habido esa presencia como tú comentas, ¿no? Y que a la hora de poder charlar y cómo te ha ido, lo has disfrutado, qué has visto, por dónde has estado, pues muchas de estas respuestas no las saben contestar. Y entonces, ¿cómo puedes salir de ahí si no te estás dando cuenta que te has metido? Quizá, a ver, empiezan a aparecer, hay alarmas, quizá no, Ya. hay alarmas. Lo que te iba a decir del quizá tiene que ver con que quizá en una competencia no es momento de ponerte, si estás en alto rendimiento, no es momento de ponerte a mirar el paisaje y tal, pero hiciste un recorrido antes Claro. y lo viste, hiciste, o sea, siempre se hace, ¿no? O sea, previo a una competencia vos ves los lugares más bonitos, quizá los subís, los ves, estás, te encontrás, o sea, yo misma siendo aficionada lo he hecho, me acuerdo en Transvulcania, que de los muchachos lo subí el día anterior, y fue increíble, hasta se me caían las lágrimas de ver ese lugar. Y justamente la búsqueda era desensibilizarme de la emoción, porque no me iba a poner a llorar en el medio de la carrera, que todavía me faltaba toda la bajada. Entonces era verlo el día antes, ver cómo era, ver el sendero y demás, pero ver ese paisaje hermoso para luego poder hacerlo en carrera metida en competencia. Pero más allá de eso, sí lo que te quería plantear es que el cuerpo habla. El problema es que lamentablemente siempre lo escuchamos cuando tiró la lesión, ¿no? O sea, no es Claro. que, bueno, no sé, un día le pasó a un atleta que un día terminó un entrenamiento y rengueaba y no se daba cuenta que estaba caminando mal. Le tuvieron que decir, estás caminando mal, porque ella estaba tan metida en su trabajo que no captó lo que le estaba pasando. Claro. El cuerpo habla, nos da señales una y otra vez de que algo está pasando. Si nosotros nos encontramos con nosotros mismos y con nuestro sentir, así sea de a poquito, porque no es que todo el tiempo estamos en presencia, es imposible. Desde el mindfulness se habla de dos modos, un modo ser y un modo hacer, ¿no? Un modo sentir y un modo hacer más a nivel automático, aprieto play y voy. Lo interesante de estos dos modos es que no siempre podemos estar en el modo ser, pero lamentablemente casi siempre estamos en el modo hacer. Reconocer que existen estos dos modos nos ayuda a elegir cuándo quiero estar en el modo hacer, porque estoy, no sé, pelando patatas, porque estoy haciendo algo que es rutinario y que no me estoy haciendo el desayuno, no sé, en cosas que no me requieren realmente, y cuándo quiero estar en el modo hacer, en el modo ser, perdón. Ya. Y ahí es donde entran los entrenamientos. Ok. En el encuentro conmigo mismo. Así que, si te estoy entendiendo bien, es algo que se puede entrenar, igual que entrenas en el gimnasio o resistencia, lo que sea, puedes llegar a entrenar la mente para poder llegar a elegir entre ese estoy siendo y estoy accionando, ¿no? Exacto. Sí. Ok. Sí. Ok. Y lo mismo, si haces un entrenamiento, sea cual sea, de manera consciente, estando presente en el momento, los resultados y el rendimiento es muchísimo mejor. Por eso te digo que más allá de que la disciplina esté, y está buenísimo que esté, y tiene que estar, y es parte, porque justamente hay muchas cuestiones, ¿no? Que dicen la disciplina es continua, la motivación sube y baja, sí es real, pero también hay que ver esta motivación que sube y baja de que está compuesta, como decíamos hoy. Pero más allá de eso, cuanto yo más presente estoy en el entrenamiento que hago, mayor rendimiento tengo. Entonces, el estar más presente tiene que ver con encontrarme con mi bienestar. Estudios que comprueban que si yo
encuentro mi bienestar y estoy en bienestar, el bienestar no tiene que ver con ser feliz, porque son estados efímeros, ¿no? Pero mi bienestar tiene que ver con que más allá de que yo esté en un continuo entre ciertos conflictos, a veces cierto caos, pero a veces momentos de felicidad, pero encontrándome conmigo mismo, a gusto, sabiendo hacia dónde quiero ir, ¿no? Teniendo una perspectiva de vida, en ese continuo yo voy a tener más rendimiento, siempre y cuando esté conectada conmigo, ¿no? Por eso es que aparecen las lesiones, porque no me escuché, lesiones, a ver, en mi caso, nada, es directamente genético, ¿no? Lo de los ligamentos, porque me operaron los dos, y ya sabemos que es de mi padre además, porque mis hermanas exactamente lo mismo, entonces ya sabemos el culpable, pero más allá de eso, he tenido también lesiones de sobreentrenar. Me empezó a doler, no hago nada. Sigo entrenando, digo, no hago nada, quiero decir, no me ocupo, ¿no? Claro. Sigo entrenando, me lesiono, y sí, ¿qué esperabas? Es como normal. Sorpresa. Eso es una de las cosas que te quería también preguntar, que ¿por qué nos genera tanta culpa descansar o lo que estamos comentando ahora, a dar un poquito de tregua al cuerpo y decir, uy, no me estoy sintiendo o estoy sintiendo cierta molestia, mejor voy a consultar a un especialista, voy a dar un poco de chance a ver qué le pasa a mi cuerpo, básicamente porque se puede romper. Y eso también te puede generar, entiendo, mayor frustración o mayor culpabilidad porque no he parado antes. Entonces, ¿qué hay ahí detrás de no querer descansar o escuchar realmente al cuerpo y cómo se puede gestionar esa situación? Mira, esta misma disciplina, esta misma exigencia, esta misma presión termina generando el no descanso. Atletas que el día de descanso literal se van y corren, se van y entrenan igual. Y vos decís, ¿y por qué? O tienen vacaciones y siguen entrenando. ¿Y por qué? Entonces, y después, claro, vuelven de las vacaciones cuando empieza el plan en serio y ya están cansados. Claro. Porque todos dicen por qué. E incluso hay atletas que cuando tienen un plan siempre hacen más. Sea o mayor o más rápido, o sea más volumen, o sea lo que fuera, ¿no? En este punto es interesante poder plantear que para algo tenemos un equipo interdisciplinario que nos acompaña como atletas, que se supone que les confiamos, pero a su vez tenemos un saber propio. Porque por lo general no es que empezamos ayer, si es que empezamos ayer, bueno, será otro capítulo, ¿no? Pero digo, si ya tengo un cierto recorrido, tengo que también creer en qué es lo que me dice mi cuerpo, qué es lo que siento que está bien, qué es lo que me falta, qué es lo que quiero. Y aprender a descansar también. Eso también se aprende. Aprender a descansar cuando estoy muy cansado, cuando tengo algún dolor. Y si me siento culpable, porque muchas veces acá está bueno también diferenciar entre, por ejemplo, elijo hoy descansar o empiezo como estoy cansado, bueno, salgo más tarde, bueno, salgo más y nunca salí. Entonces estuve todo el día machacándome, todo el día con el látigo, ¿no? O sea, todo el día y no terminé saliendo, pero tampoco hice nada para ocuparme de mí. Ya. Distinto es cuando digo, bueno, estoy cansado, hoy voy a quedarme, pero voy a estirar. Voy a hacerme una clase de yoga, voy a hacerme una clase de pilates, voy a hacer, no sé, ¿no? Voy a hacer flexibilidad, stretching, lo que sea. Y eso sí me aporta. Voy a pasarme el rolo. Sí. Eso sí aporta. Entonces, aquí también está bueno poder jugar con el elijo. Hoy no puedo, elijo, así sea, quedarme tirado mirando Netflix. Ahora elijo, pero lo elijo yo. Entonces, si lo elijo, no tendría que haber culpa. ¿O es más difícil que... Tiene sentido. Lo mismo del trabajo con la comida, por ejemplo, ¿no? O sea, esta cuestión de, ay, no, porque comida, y taca. Y si decimos, bueno, a ver, me doy el permitido, quiero darme un permitido, quiero comerme tal cuestión. Bueno, comelo, pero disfrútalo.
¿no? O sea, que no sea, ay, bueno, lo comí rápido para que no, igual lo comiste, o sea, mejor disfrutar. Y ahí Claro. desde ese lugar también es interesante, porque cambiamos esta cuestión del debo por el querer, por el elegir. Qué interesante, Sabina. Es que realmente yo acabo pensando que es tan importante cultivar la disciplina como la flexibilidad, porque al Sí. final te llevará a un equilibrio, que es lo que te va a permitir poder hacer de este camino un largo camino. Yo creo que todos y todas hemos pasado por muchas circunstancias que nos han hecho replantearnos ciertas cosas y o no nos hemos hablado bonito, bueno, etc, etc, ¿no? Y Ahí todo eso, tienes todo otro capítulo nuevo, todo lo que sí, es el no. autodiálogo, ¿no? O sea, todo lo que nos decimos, todo el tiempo nos hablamos. Sí, el diálogo interno creo que es lo que tú también comentabas antes. Quizás si no hay, no está entrenada esa presencia, ¿no? Tampoco nos estamos dando cuenta de cómo nos estamos hablando. Entonces, claro, eso al final se va acumulando hasta que llega un punto que dices, pero ¿por qué sin querer me estoy hablando mal? O incluso eso que a veces hemos visto todos y todas, que de repente una persona dice, joder, mira que soy tonto o soy tonta. Claro, pero es que eso lo ves desde afuera y dices, hombre, pues no te hablas así. Pero quizás tú también lo estás haciendo, ¿no? Ahí te regalo un ejercicio que es muy bonito, que tiene que Genial, ver con cómo le hablarías a tu mejor amigo, me encanta. ¿no? Muy fácil. O sea, cuando tú te estás diciendo, qué tonta que sos, Mm, ¿cómo se lo dirías a tu mejor amigo? Seguramente que así no. totalmente. Mm. Sí, a mí me gusta, pues sí, yo lo hago eso, ¿eh? Incluso también pienso, no sé, yo tengo animales, entonces para mí son, vamos, almas puras, ¿vale? Entonces, aunque yo me pueda a veces enfadar con ellos o a veces, no sé, cualquier cosa, jamás pasaría ciertas líneas. Entonces, si no lo voy a hacer con ellos y me parece muy lógico y muy, muy obvio que no lo haría con ellos, pues evidentemente conmigo tampoco, ¿no? Bien. Entonces, wow, sí que es verdad que, bueno, este podcast quizás puede durar, ahora llevamos como unos 44 minutos y nos iremos más o menos a los 50, 50 y poco, pero es tan amplio este tema, Sabina, tan, tan amplio, hay tanto, tanto que desgranar ahí, pero básicamente, luego si quieres hacemos un resumen, ¿no? O pildoritas, si nos puedes regalar, por favor, de cositas muy fáciles que podemos implementar en nuestro día a día, sea que seas de alto rendimiento o simplemente sales a caminar, lo haces por salud y súper bien y bienestar, o pues porque eres un enamorado y un flipado del deporte como soy yo, ¿no? También. Entonces, mira, me gustaría pasar ahora, si te parece bien, al alto rendimiento. Bien. ¿Vale? Que quizás también va a fluir mucho con la gente amateur que también tiene cierto nivel y entiendo pues que muchas cosas también se pueden, tanto para hablar de alto rendimiento como también de gente amateur. Pero, por ejemplo, cuando tú estás delante de una competencia, a mí me gusta competir, yo soy competitiva, no me da miedo decirlo, pero al final soy consciente de que estoy compitiendo conmigo misma y me comparo solo conmigo misma, pero me ha costado mucho llegar hasta ahí. Entonces, cuando tú tienes una competencia por delante, sea del deporte que sea, a veces yo he visto y a mí misma también se generan esas dudas de ¿lo voy a hacer bien? ¿Yo soy bueno para esto o buena para esto? Em, Ves a otra persona al lado, quizás lleva una vestimenta que tú interpretas que es de muy profesional y ya te da la bajona. Es decir, muchas cositas ahí. ¿Cómo puedes cultivar esa mentalidad o ese diálogo interno para frenarlo y quizás decir, oye, que sí que estoy preparada, que vengo de hacer toda esta trayectoria, confía, disfruta. Aquí aparece otro capítulo nuevo que tiene Muy que ver bien, con la planificación de carrera. vale. ¿Sabías que se puede planificar mentalmente de forma integral una competencia? Había, yo que soy un poquito friki de estas cosas que me encantan,
te había escuchado alguna vez, corrígeme si me equivoco, como tema también de visualizaciones, de verte a ti mismo y ti misma en la carrera. No sé si vas por ahí, ¿eh? O es otra cosa diferente. Es una herramienta que podemos emplear la visualización para trabajar, digamos, como una de las herramientas más para visualizar la competencia, pero en Ujú, realidad la planificación de competencia tiene que ver con tu seguro que planificas tu alimentación, planificas si utilizas bastones, si no utilizas bastones, supongámonos en una competencia de correr, ¿no? ujú. Eh, pero también hay toda una parte a nivel de dividir la carrera en tramos que sean más manejables. Aquí hasta ahora no hablamos de algo que es fundamental que tiene que ver con nuestro cerebro. A nuestro Ujú, cerebro, todas las veces que dijimos debo o elijo, me obligo o quiero, ¿no? A nuestro ujú. cerebro no le gusta la obligación, a nuestro cerebro no le gustan las carreras largas, ¿no? O sea, no va por ahí. Nuestro cerebro va por la supervivencia. Si corría antes, corría para huir o para defenderse, ¿no? O sea, y hoy en día nosotros le ponemos como cosas que nos gustan y como cosas que serían disfrutables, competencias. Ujú. Imagínate el estrés que estamos generando. Si yo digo, voy a correr una maratón, voy a correr 42 kilómetros, etcétera. Sin embargo, si digo, voy a correr una maratón que tiene 4 partes, suponete, es mucho más asimilable para mi cerebro, ¿no? Es mucho más eh, comprensible, porque son trámites. Suponete que sean 10, 10, 10 y 12, suponete. Entonces ya son 4 partes de 10, de 12, ¿no? O sea, es como más pequeño, es más asimilable, es más asible. Entiendo qué quieres decir, sí. Mm. Entonces, desde ahí yo puedo ponerme objetivos, no solo objetivos de resultado a nivel de en cuánto tiempo quiero correr, sino también objetivos de rendimiento, que tengan que ver con cosas que yo quiero lograr en esos 10 kilómetros. Ok. Entonces, por ejemplo, en los primeros 10 kilómetros vamos a intentar lograr entrar en ritmo, ¿no? Estar muy atento a no pasarme del nivel de activación que tengo que estar, que tengo que tener. Hay atletas que se los dedican a familiares o a personas importantes, entonces los 10 primeros kilómetros se los dedican a uno, los 10 segundos a otro. Bueno, es muy interesante ver las diferentes planificaciones. Yo digo que existen tantas planificaciones como personas hay en el mundo, porque en realidad cada uno Claro, es muy... sí es muy lindo y es muy personal. He planificado una misma carrera con varios atletas distintos y era muy gracioso ver cómo la dividían totalmente distinto y cómo se proponían Claro. cosas distintas. Entonces, no sé, supongamos una otra cosa, otra cuestión que quiero conseguir, no pasar mi frecuencia cardíaca de tanto. Entonces, para eso voy a controlar mi respiración, mantener una buena cadencia, no sé, ¿no? O sea, diferentes cuestiones que me puedo ir proponiendo en cada una de las partes. Ujú. Además de eso, lo que voy a hacer es ponerme un disparador en cada parte, una consigna. ¿Cómo De- eso? yo, por ejemplo, acompañé a esta atleta en el mundial y le Ujú. expliqué cuando empezaba el último tramo de carrera, que iba a ser el más difícil, porque eran 82 o 84 kilómetros, con mucho, mucho, mucho desnivel. O sea, era realmente Madre una... mía. Y claro, la encontré en ese último el momento y le planteé la consigna que ella se había puesto en ese momento, que era eh, como que sentirse libre y brillar y volar, ¿no? O sea, es como un poco lo que se había planteado en ese momento, porque ya prácticamente estaba todo hecho. Estaba todo hecho, creo que le faltaban 20 kilómetros, ¿no? Todavía en esas distancias. Pero bueno, nada, le quedaba de 80, 20 kilómetros, es un piquitito. Claro. Y ahí le recordé los objetivos que se había puesto y le recordé la consigna específica que ya se había puesto y el disparador que se había puesto. A veces es soltar, a veces es brillar, a veces es paciencia, porque sabemos que es una parte muy compleja, entonces ahí yo tengo que utilizar toda la paciencia del mundo para poder atravesarla. Y de ahí, de esos grandes disparadores, se van desarmando los objetivos de rendimiento. Tú decías, no sé si voy a poder, ¿no? O sea, previo a la competencia, no sé Ujú. si estoy preparado,
Bueno, y hay cosas que a veces no se presentan como preguntas, sino que se presentan como certezas. No voy a poder, que Sí. son peores, ¿no? O sea, depende de cómo lo que se presente. Si yo tengo una planificación, no estoy solo en la largada. Yo tengo una plani que me acompaña, que es flexible, claro, pero me acompaña. Entonces, cuando mi cerebro busque, ¿no?, esta cuestión del peligro inminente y me diga, no vas a poder, o no estás preparado, o por qué viniste a esto, vos volvés a tu planificación. Qué bueno. Me ha venido ahora escuchándote lo que habíamos hablado anteriormente de lo del orden. Entiendo que quizás a hacer esa planificación te lleve a ese cierto orden mental que te lleve a una cierta paz. Exacto. Como que no es algo, sí, es decir, como que no es algo que aparentemente lo estás dejando un poco al azar, sino que realmente le has puesto foco, le has Sí. puesto orden y tiene una cierta estructura. Y de ahí entiendo que se genera como cierta sensación de control, de, entre comillas, hasta cierto punto, sé lo que estoy haciendo o sé lo que voy a hacer y te genere esa paz. Es como Pues volver, ¿no? Es volver. Digo, bueno, acá tengo que comer tal cosa, tengo que tomar tal cosa. O sea, es como volver a mi planificación cada vez. Y eso también reduce el miedo, totalmente. reduce la ansiedad. Totalmente. Y eso entiendo que al final, para englobarlo todo, todo lo que hemos dicho, tanto en la falta de actividad como cuando ya has iniciado ese camino, como en alto rendimiento, tener sí, tener ciertas estructuras, todo ello quizás te genere esa adherencia que muchas veces se cae por el camino, básicamente porque no tienes una estructura bien marcada que de donde agarrarte y sostenerte, aparte de que si tienes dudas, etc., pues puedas también estar acompañado y acompañada por profesionales de cada ámbito que te ayudarán a crear esa estructura, ¿no? Qué bueno, Sabina, es algo que yo no, quizás sí que estaba planteando en otras áreas de mi vida, sin embargo, no me lo había planteado hasta ahora, que lo has comentado, hacerlo en una carrera. Sí que hay esa estrategia nutricional de geles, de, bueno, cuántos kilómetros son, ¿no? Dónde está el desnivel, dónde empieza, pero esa planificación mental, Es muy bonita, porque además no. es una ancla, ¿no? Una paciente me dijo, en la planificación me doy cuenta que es un ancla, porque me dice, además yo me la estudio. Y claro, le digo, te la tenés que estudiar. Es lo mismo, claro, claro. Claro. Y me decía, es un ancla que me vuelve cuando me disperso, cuando estoy cansada, cuando pienso que no voy a poder, me vuelve a lo que tengo que hacer. Y esto vale para todo deporte. Patín, me caigo, me caigo, me caigo porque estoy mirando a la otra y veo cómo la otra lo hace mejor que yo. Me estoy comparando, no estoy en mí, no estoy en presencia. Entonces tengo que volver. ¿A qué? A lo que tengo que hacer, ¿no? A tu plan. Y así con cada deporte. Sí, yo creo que si tenemos que tirar como puntos claves, me parece que la presencia, desde este modo más del siento, desde este modo más de hago lo que tengo que hacer, me concentro en mí mismo y no tanto en el otro. La búsqueda de disfrute nunca se tiene que perder. Darme cuenta cómo me estoy hablando y hablarme como a mi mejor amigo, creo que eso también es algo clave. Y siempre puedo volver a retomar. Eso también es clave. Porque muchas veces es como que sentimos que si ya me equivoqué o me salí del sendero, listo, ya está, no puedo, Claro, no puedo más. se acabó. Game over. Y siempre podemos volver. Y cada vez que vamos a volver, como aprendemos de nuestros errores, lo vamos a hacer mejor. Y eso es muy lindo también entenderlo. Y además hay una cosa que me gusta. Discúlpame, ¿ibas a decir algo? Que no sé Que si te somos corté. más compasivos. Somos más compasivos con nosotros mismos cuando hacemos eso.
realmente sí, ¿eh? Y hay veces que la frase esta de empiezo de cero, a mí no me gusta, porque sí que lo pensaba así hace un tiempo, ahora ya no, porque me gusta pensarlo como cómo vas a empezar de cero si has ido acumulando experiencias, vivencias, que de ahí puedes rascar cosas que te han gustado, no, cómo te gustaría volverlo a hacer. Entonces volverás con esa estructura mental que habíamos dicho un poquito más definida. Y eso Sí, te va a asegurar cierto éxito también en lo sí, que hagas, ¿no? Qué sí. guay, Sabina. ¡Wow! ¿Te gustaría, que a mí me flipan estas cosas, ¿te gustaría quizás decir algo más sobre el alto rendimiento que no hayamos tocado? Creo que la clave del alto rendimiento es que nunca pierdan el disfrute, que sigan Ok, jugando, pese a que es un trabajo, pese a que sigan jugando. Porque, bueno, una de las atletas con las que trabajo es Marta Martínez Avellán sí, y sí. ella comenta, ¿no? Que en algún punto cuando nos contactamos, al Ujú. inicio había perdido el disfrute y no Ok. tenía ganas de entrenar. Entonces, luego empezamos a trabajar esto, empezamos a trabajar el por qué había empezado a correr, empezamos a trabajar el por qué seguía corriendo, por qué lo hacía y demás, y Ujú. empezó a volver a conectarse consigo misma, a encontrarse. Muchas veces uno corre para encontrarse, empezó a correr para encontrarse. Estaba perdido y empezó a correr y se empezó a encontrar. Más allá de que quizá el primer objetivo era, en mi caso, por ejemplo, adelgazar, ¿no? Yo buscaba adelgazar. Pero después dije, qué lindo que está esto, qué bueno que está esto. Me siento cada vez mejor, me voy superando y me empecé a encontrar a mí misma. Y hoy en día, después de más de 12 años corriendo, corro porque me encuentro, porque armo conferencias, se me vienen temas de artículos, porque es el momento en el que estoy conmigo. Entiendo qué quieres decir. Sí, desde ese juego y cuando la mente está tranquila, ¡pop! La Sí, creatividad sí, pues tiene rienda suelta. Sí, sí, exacto. total. Sí, 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 sí. Jo, qué chulo que nos hayas compartido todo esto de Marta y demás, porque también nos hace ver a la gente que quizás somos más principiantes, ¿no? O llevamos un poquito de tiempo, ver que gente que está en ese alto rendimiento podamos como tener dudas comunes y demás, te hace, te quita un poco de peso, ¿no? De decir, vale, que no pasa así, esto es para todos y para todas. Y aunque veas a una persona X corriendo a, me lo voy a inventar, 3:50 y yo voy a 6 y me ahogo y me muero, ¿vale? Quizás esa persona tiene los mismos miedos, las mismas inquietudes o cosas parecidas y eso te lleva a esa humildad de decir, vale, no pasa nada y como ver un poquito a tu alrededor que todos estamos al final también buscando sentirnos bien y sentirnos satisfechos y satisfechas con las cosas que hacemos, ¿no? Así que eso te acerca más a todas esas personas que quizás vemos como en otra perspectiva, en otro nivel. Sí, como si Qué no fueran bueno. humanos, ¿no? Sí, como superhéroes, ¿no? Superheroínas. Y decir, wow, pero ¿cómo esta gente puede correr así 42 kilómetros? ¿Qué locura es esta? Y hacer ese acercamiento mola mucho, así que merci por compartirlo. Pues por mi parte, todas las preguntas que tenía las hemos ido resolviendo y mucho más, así que estoy súper contenta y simplemente agradecerte tu tiempo, que el tiempo vale oro y toda la sabiduría que nos has compartido hoy, que creo que la gente que escucha este podcast, Pura Vida 360, pues se va a llevar unas buenas pildoritas y sobre todo eso, que todos y todas podemos estar pasando por lo mismo y que comunicarlo y expresarlo puede venir muy bien y, y a disfrutar del deporte y a jugar, que mola mucho. Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de seguir haciendo conocida la psicología del deporte, sus aportes y demás. Me parece que es muy enriquecedor
y que también plantear esta cuestión de que siempre en la búsqueda del bienestar, ¿no? O sea que no hace falta que estemos mal para utilizar las herramientas de la psicología del deporte, al contrario, la búsqueda es construir mayores recursos en nosotros mismos, potenciarnos para seguir disfrutando cada vez más de esto que nos apasiona. Totalmente. Pues muchísimas gracias de nuevo, y a vosotros y vosotras, queridos míos y queridas mías, muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio junto con Sabina y conmigo. Deseo que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!